Bienvenidos a su programa Con la Biblia en tus oídos, lecturas y reflexiones diarias de la palabra de Dios. Hoy, Isaías 18. Ay de la tierra que hace sombra con las alas que están tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podadora las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. En este capítulo se anuncia el castigo de una nación que no es israelita. ¿Pero a cuál se refiere? Porque en el versículo 1 nos hace alusión de que esta tierra hace sombra con las alas que están tras los ríos de Etiopía. Bueno, esa palabra que dice hace sombra con las alas también está traducida como las alas de langostas. Figurativamente, cuando se habla la sombra de las alas, se habla aquellos territorios que esa parte domina, que esa nación domina. Por tanto, acá no está hablando de que la nación que está en dirección a los ríos de Etiopía, es decir, Etiopía y Egipto, en ese tiempo, en el tiempo de Isaías, estaba teniendo un gran auge. Y efectivamente, la 25ª dinastía de los faraones de Egipto, básicamente no venían de Egipto mismo, sino que venían de Etiopía. Porque en Etiopía, en el sur de Etiopía, era donde se sacaba la mayor cantidad de oro. Los egipcios dependían de alguna manera de la mano de obra de los etíopes y también de las minas de oro que se encontraban en ese lugar. Por tanto, del año 715 al año 669 hubo esta dinastía de faraones etíopes de la capital de Nubia y no propiamente tal como egipcios. Y en ese tiempo también se habla del gran Tar-Aka, o como la Biblia lo llama en Segunda de Reyes 19, Tir-Aka. En ese tiempo esa dinastía estaba teniendo un gran apogeo, estaba siendo un gran poder dominante en toda esa región y también le estaba haciendo gran pelea a Asiria, que era también un poder por el otro lado de Mesopotamia, que estaba teniendo mucho poder y estaba conquistando muchas naciones. Justamente en ese tiempo, el pueblo de Israel, Judá, se sintió muy amenazado por Sennacherib y lo primero que hizo fue no depender de Dios, sino que depender o ponerse bajo la sombra de este gran imperio que se estaba formando, que era el imperio Egipto. Pero lamentablemente su decisión fue depender de las armas humanas, de los escudos, de los caballos, de los carros humanos y no del Señor. No se colocaron bajo la sombra del Omnipotente, sino que querían colocarse bajo la sombra de un reino dominante de ese tiempo. Es por eso que en este capítulo se menciona que ese mismo poder dominante
de Egipcio y Etiopía iba a ser destruido. Y para entenderlo mejor, el profeta ocupa simbología de la guerra, refiriéndose, por ejemplo, cuando dice se levantará bandera y se tocará trompeta, como lo dice en el versículo 3, dando a entender que va a haber una victoria sobre ese reino. Y efectivamente, ese reino tuvo un gran apogeo en ese siglo, pero después fue destruido, disminuyó, cayó. Por eso, lo importante es que nosotros podamos no depender de poder humano, sino ponerse bajo la sombra del Omnipotente, porque la sombra del Omnipotente es donde tendremos vida en abundancia y también salvación y también vida eterna. También, como nos podemos dar cuenta, en estos capítulos anteriores se hablan de profecías en contra Filistea, en contra Moab, en contra Mog y también en contra de Asiria y también de Egipto, dando a entender que estos reinos pueden ser muy grandes, pueden dominar muchas naciones, pueden tener mucho poder, pero finalmente, producto de su soberbia, de su arrogancia, de su orgullo, son destruidos por otros vecinos, destruidos por a lo mejor lineamientos políticos internos, pero finalmente dejan de ser. También se nos revela en este capítulo cómo es el actuar de Dios. A veces nosotros vemos el avance de muchas naciones, cómo se fortalecen, cómo ganan a otras, cómo empiezan a tener influencia, cómo se transforman de potencias de primer orden a superpotencias, cómo dominan el mundo. Y a veces nos preguntamos cómo Dios permite a veces tanta injusticia, a veces tanta guerra, tanto atropello y todo eso. Bueno, aquí el versículo 4 nos dice que Dios está sentado en su morada, mirando atentamente cómo el ser humano se relaciona. Pero está mirando no para no hacer nada, está mirando atento para poder intervenir en el momento oportuno. Dios no interviene a cada rato en cada decisión del ser humano. Si fuera así, nuestra libertad de decisión estaría seriamente amenazada. Pero lo que Él sí hace es esperar el momento oportuno para actuar. Cuando, por ejemplo, las naciones que empiezan a dominar, empiezan a pasarse de la raya, empiezan a hacer cosas atroces, empiezan a destruir el mundo en forma desenfrenada, entonces Dios en su sabiduría, como gobernador de este mundo, da un alto. Ahí Él se levanta para poder juzgar a esas naciones que empiezan a causar mucho daño. Cuando una nación que domina pasa de ser una bendición para las otras naciones circunvecinas o para el mundo y pasa a ser realmente un lastre, algo que se transforma en una maldición, ahí Dios se levanta porque Él sabe dónde está el límite de la maldad de cada nación, de cada reino, y pone un alto. Él es el que vela para que nuestro mundo no se autodestruya, sino que permite en su sabiduría que este mundo pueda seguir, que podamos seguir predicando el Evangelio, que muchas personas puedan salvarse para que cuando llegue el momento oportuno, Jesús pueda venir a buscarnos. Querido amigo, queremos decirte que a pesar de que aparentemente vemos el silencio de Dios en los acontecimientos mundiales, locales e incluso familiares, pero Dios está mirando atentamente el momento oportuno para actuar y para darnos una salida. Tengamos esa confianza de que nuestro Dios está siempre pendiente. Nunca te va a quitar esa libertad de decisión, porque te la ha dado, porque eres a imagen de Él. Pero sí Él te va a guardar cuando pasemos el límite del peligro de la destrucción inminente. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir creyendo en un Dios que tiene en su mano el timón de este mundo. Si te gustó este audio, te invitamos a darle me gusta y a compartir con tus amistades.
Si alguno todavía no se ha suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y de esa manera YouTube podrá recomendar nuestros audios, nuestros videos a otras personas. Y ahora daremos lectura a la lección diaria de la Palabra de Dios, hoy titulada La misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe, sea hecha conforme como tú quieres. Y su hija quedó sana después de esa hora. Mateo 15, 28. En busca de las multitudes. A pesar de los desafíos externos e internos, Jesús nos extiende el llamado para su misión a las ciudades. Lee Mateo 9, 35 al 38. ¿Qué nos enseña esto acerca de la misión a las multitudes donde quiera que estén? Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cierre de cita. Jesús sintió compasión por las multitudes con las que se encontraba en las ciudades. Lucas 19:41 describe cómo lloró Jesús sobre Jerusalén. Quizás no comprendamos la profundidad del amor de Jesús por sus hijos, ni siquiera por las masas sin rostro que viven en las ciudades. Por eso, en Mateo 9:38, Jesús nos exhorta a que oremos para que nuestros motivos y nuestro corazón sean como los suyos. Lee Mateo 4, 23 al 25. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿de qué lugares geográficos procedía la gente? Mateo 4, 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundía su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cierre de cita. En Mateo 4:25, las multitudes que seguían a Jesús provenían de Galilea, de las 10 ciudades-estados de Decápolis al este, de Jerusalén y de Judea al sur, además de Samaria. ¿Qué región faltaba? La región costera de Tiro y Sidón, parte de Fenicia junto al mar Mediterráneo y al noreste de Galilea. Ahora vemos por qué Jesús fue a esa zona. Este viaje a la región de Tiro y Sidón fue uno de los viajes misioneros transculturales de Jesús. Después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum y cruzando Galilea se fue a la región de las colinas en los confines de Fenicia. Mirando hacia el oeste podía ver dispersa por la llanura que se extendía abajo las antiguas ciudades de Tiro y Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio y los puertos llenos de barcos, el enjuague deseado de todas las gentes. 365. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a ver lo inútiles que son en sí sus magníficos palacios y emporios de comercio y por qué necesitan a Jesús?